Uno de los grandes problemas que tenemos como humanidad es resolver una ecuación que no cierra. Somos una población global que está creciendo mucho, que tiene necesidades alimentarias, de vivienda crecientes proporcionalmente a cuánto crecemos, pero el mundo es finito, lo tenemos distribuido de una forma rara y además operamos sobre los recursos no necesariamente con criterios de eficiencia o de sustentabilidad. Es por eso que hoy día queremos hablar de cómo tener una seguridad alimentaria como especie, y para ello estamos con Sara Granados de FAO América Latina y el Caribe. Ella es la asesora de sistemas alimentarios. Sara, muchas gracias por estar en CNN Chile. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sara, tu asesoría es bastante específica respecto del problema puntual de cuánto las personas perdemos alimentos o cómo administramos mal este recurso tan importante para justamente mantenernos vivas. ¿Nos puedes indicar, hacer una idea de más o menos cuál es el tamaño de esa pérdida a nivel global? Sí, claro. Bueno, a nivel global es enorme. Se estima que el 14% de lo que comemos o de lo que se produce se pierde desde, para ser concretos, como desde la puerta del campo hasta la puerta del mercado minorista, es decir, de la feria, del supermercado, del centro de distribución. Eso es muchísimo alimento para América Latina. Eso son 220 millones de toneladas de alimento que se pierde. Y ni qué decir que no, lo único que se pierde no es alimento, sino todos los esfuerzos, todos los recursos que se dedican para que ese alimento pueda llegar a una mesa. Por lo tanto, como tú mencionabas en la introducción, eso tiene una carga en términos de eficiencia y sostenibilidad muy fuerte para el sistema alimentario. Ahora, las pérdidas, hasta donde yo por lo menos me he informado, no solo ocurren desde el campo hasta la puerta del proveedor, sino también desde que lo compramos hasta nuestra mesa, ¿no? Como que las personas tampoco somos muy eficientes en administrar los mismos alimentos que creemos que vamos a consumir en nuestra propia casa, y mucho se pierde en el refrigerador o en los procesos, ¿no? Sí, sin duda, hay todo lo que, digamos, denominamos más como desperdicios, todo lo que ocurre y que hay muchas decisiones y hábitos vinculados a ella. En las pérdidas suceden también que hay ciertos estándares de calidad, hay también, bueno, obviamente hay efectos climáticos, hay efectos ligados a las prácticas que hace que se pierda ese alimento, pero cuando ya hablamos de servicios de alimentación y a nivel de hogares, si se desperdicia alimento generalmente es por hábito o una decisión, porque compramos de más, porque no alcanzamos a convertir o a aprovechar ese alimento que sabemos que está cerca a su vencimiento. Por lo tanto, siempre hay un hábito y una decisión involucrada, y por eso el rol tan importante que también tenemos la sociedad, al igual que todos los actores del sistema alimentario, para contribuir a su sostenibilidad. Ahora, Sara, cuando uno mira el sistema, cuando uno ve cómo opera finalmente, por ejemplo, la comunicación entre los alimentos del campo y la ciudad, podemos ver un montón de prácticas que no son tan inteligentes, pero que apuntan a la masividad. ¿Qué opciones o qué alternativas ha identificado FAO en su preocupación por este tema que nosotros podríamos cambiar en nuestras conductas comerciales para evitar este 14% que estamos perdiendo? Sí, y eso yo creo que es como lo más fundamental ahora para poder pasar de pérdidas a soluciones. Lo primero, lo más básico es saber dónde se está perdiendo, dónde se está generando esta pérdida de eficiencia, dónde están esos puntos críticos. Para eso hay ya una serie de indicadores, una serie de índices que le ayudan al Estado, por ejemplo, a trabajar, y ahí también el rol del sector privado es fundamental para proporcionar también la información de dónde se están perdiendo los alimentos y en dónde se pueden instalar sistemas de alerta para saber esto está próximo a vencimiento. ¿Cómo hacemos para que no salga de la cadena de distribución? Hay otras maneras también, todo lo que puede hacer la innovación para, por ejemplo, articular la oferta con la demanda, las compras directas a la agricultura familiar, este proceso de modernización de estos canales tradicionales de comercialización, unas ferias que sean bioseguras, unas ferias que también de alguna manera permitan que las asociaciones de productores o los productores y las pymes agroalimentarias puedan contar con un mercado justo y los consumidores acceder a un alimento que está en buena calidad, que está fresco, y que dado el caso que quede algún excedente pueda circular nuevamente dentro de la cadena
de suministro, este componente de circularidad que muchos otros países y el mundo, digamos, están tratando de empezar a incorporar tanto en los modelos de negocio de las empresas como en la política pública, es esencial porque es la manera de acercar a una alimentación saludable que es kilómetro cero. Y obviamente todo lo que implique también, ya desde el punto de vista regulatorio, marcos legales que sean integrales, que no tomen decisiones solamente a última milla, sino que nos permitan ir desde el puro inicio de esta cadena de suministro, cómo apoyar a ese productor para que, por ejemplo, tenga una mejor infraestructura de procesamiento de sus alimentos, infraestructura post cosecha. Porque obviamente que si reducimos a la mitad de estas pérdidas y desperdicios, como dice la Agenda 2030, imagínense la cantidad de biodiversidad, de recursos naturales que también vamos a hacer un uso más eficiente de ellos. Y sin duda, los impactos ahora, que eso también puede tener. Me gustaría entrar en tu respuesta y dividirla, ¿verdad? Las personas estamos muy afuera de este tema y no tenemos este nivel de distinciones que tienes tú. Y por eso mismo me gustaría primero partir por la cuestión de la centralización, ¿no? Da la impresión, sobre todo después de la pandemia, que han surgido algunas soluciones, tanto por razones de justicia social, como por razones de bajar la huella de carbono, como por mejorar las condiciones del campesinado en relación a cómo pone sus precios, en la necesidad de descentralizar los procesos productivos, potenciando procesos más locales. ¿Qué postura tienen ustedes respecto de eso? Por ejemplo, que las personas empiecen a comprar un poco en centros que estén más a mano, ¿verdad? Y no necesariamente en grandes mercados de distribución. Sin duda, y yo creo que eso, digamos, este año sí que nos hemos dado cuenta de la necesidad de fortalecer los territorios, de fortalecer estas relaciones locales entre productor y consumidor, acercarlos. Ahí hemos visto que hay un componente tecnológico que ha facilitado mucho esto, empezaron a surgir estas aplicaciones que ayudan a que tú sepas y puedas visualizar dónde es que está el alimento más cercano a ti y poderlo consumir, alimentos de estación, alimento local, hay una enorme carga también de patrimonio cultural en la alimentación. Y obviamente también el tratar de que eso que tú mencionas, esa cadena de suministro que es tan concentrada, en la que también el Estado ha salido y que no alcanza a tener como una visión más integral de todo este sistema alimentario, obviamente que la acción desde lo local es fundamental. Y ahí el trabajo con municipios es importante. FAO tiene una agenda alimentaria urbana que tiene todo un enorme componente de circularidad, un componente de tratar de hacer que esa cadena de suministro de alimentos saludables, de alimentos frescos, tenga la menor huella de carbono. Y eso nosotros como consumidores también podemos hacer un gran labor. Yo creo que ahí es clave el pensar en los alimentos en donde más fácil puedo acceder a ellos, alimentos que estén frescos, alimentos de estación y sobre todo, bueno, tener esta relación tan cercana que tenemos con nuestros proveedores. Nosotros tenemos un enorme poder de decisión también y de hacer de que este sistema alimentario sea más inclusivo, sea más justo y obviamente más sostenible. Sara, nosotros seguimos este tema hace mucho tiempo y hemos visto, al menos en la frecuencia que hacemos cobertura, un mayor interés. Ustedes como FAO se han dado cuenta de si este consumidor del que hablas se ha vuelto más consciente, tiene culturalmente algún nivel de cambio, por ejemplo, respecto de lo que mencionabas, de que uno empiece a consumir lo que está disponible en la estación y no lo que se le antoja, ¿verdad? Como ese tipo de cambios, ¿ustedes han visto que se ha modificado en la conducta de las personas o no? Han habido cambios, ¿no? Han habido cambios y yo creo que vamos como un poco como en la senda de ese trabajo. Se podría hacer muchísimo más, sin duda. Hay muchos temas que influyen también en la decisión del consumidor y por eso también el sector privado es tan importante en esto, el tema de publicidad, de entregar información concreta sobre cuál es el origen del alimento. Pero yo creo que ya una mayor masa de la población entiende la necesidad de saber quién produce su alimento. El COVID nos lo hizo muchísimo más resaltar por todo este tema de bioseguridad, saber quién lo produce, si cumplió con todas las normas de sanidad que necesito para que lleguen a mis manos, el formar parte de grupos, de cooperativas alimentarias, cada vez más vemos estos también, estas comunidades basadas, esta agricultura basada en la comunidad, que hay unas experiencias muy bellas, un huerto que produce alimentos y uno se asocia a ese huerto, puede incluso trabajar en él, recibir canastas de alimentos frescos y bueno, sin duda todo el trabajo que se hace a nivel de ferias libres también
porque tienen además, hay un rol ahí de seguridad alimentaria que es fundamental, la acción colectiva en torno a la alimentación, y no solamente la alimentación desde el consumo, sino también la protección de la biodiversidad, los grupos de semillas. Pero hay mucho más que se puede hacer. Todavía sabemos que hay una enorme población en donde acceder a una dieta saludable es costoso. América Latina es una de las regiones, de hecho la región en donde acceder a una dieta saludable puede costar incluso $4 al día. Eso es muy, muy costoso. Nosotros tenemos población que vive, o sea, que el 70% de su ingreso lo dedica a la alimentación y eso es altísimo. Por lo tanto, ahí hay un componente de tratar de, por un lado, un consumidor que tiene la capacidad de está informado y que puede acceder a una alimentación más saludable usando la acción colectiva. Y también lo otro es cómo podemos hacer para que en los centros de distribución de alimentos ese alimento saludable sea cada vez más económico, y eso lo hacemos sin duda vinculando a la agricultura familiar, facilitando las compras directas, y esto que comentábamos, esta proximidad, ¿no? El que también en la ciudad se visibilice mucho más el rol también, ese vínculo con lo rural que está tan presente, incluso, bueno, y que se hace evidente cuando nos alimentamos con productos de la agricultura. Sara Granados, te quiero agradecer por este contacto con CNN Chile. Nos quedaron muchos temas pendientes, pero ya volveremos a tener la oportunidad de conversar. Bueno, muchísimas gracias. Solamente recordarles que el 8 de octubre es el Día Nacional de las Frutas y Vegetales acá en Chile. Yo creo que es un día fundamental para poner también estos temas en la mesa, el rol tan importante que tienen en la alimentación saludable. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros hacemos el esfuerzo de comprender cómo las cosas están conectadas por múltiples ámbitos, por el ámbito de la justicia social, del mejor acceso a un trabajo mejor pagado, pero también sobre cómo podemos asegurar una mejor alimentación para toda la población, un acceso democrático a la alimentación saludable, uno de los grandes problemas que tenemos en Chile. Nos encontramos en otra entrevista en CNN Chile.